Hola muchachas, muchachos. Esta es una reflexión de esas raritas que pienso hacer para introducir un poco de cultura sobre el Antiguo Testamento que profetiza a Jesús. En él se encuentran historias variadas, algunas muy difíciles de entender su significado, su mensaje de fondo, pero vale la pena saber que existen y que hay una posibilidad de interpretación con ventaja para nuestra cultura religiosa, ¿no? La iglesia lee durante las misas siempre un párrafo del Antiguo Testamento, y lo hace porque el Antiguo Testamento profetiza a Jesús. Pero el Antiguo Testamento no se entiende sino hasta que conocemos a Jesús. Cuando conocemos a Jesús empezamos a entender el contenido del Antiguo Testamento. Bueno, eso dicen los exégetas, ¿no? Y vale la pena tener una cierta cultura relacionada con el Antiguo Testamento. Y hoy les voy a contar una historia difícil de interpretar su sentido, pero interesante porque es muy llevada y traída. Es la historia de David y Betsabé. Primero, David era el hijo menor de 11 hermanos. Y el Señor decidió elegirlo como rey de los judíos. Se supone pues que era jovencitito. Andaba cuidando un rebaño cuando lo eligió el sacerdote que debía ungirlo. Y la vida de David es muy azarosa. Fue un guerrero, era bien parecido, jovencito y fuerte, hábil en la guerra, etc. Y les decía, su vida fue muy azarosa, muchas guerras, muchos pleitos, incluso con sus propios hijos, etc. Pero en una de tantas escenas o facetas de su vida aparece Betsabé. La historia de David está en los libros que se llaman Samuel 1 y Samuel 2, y toca un poquito el primer libro de Reyes. Bueno, la historia que les cuento está en 2 Samuel, en el capítulo 11, 12 y siguientes. Les voy a contar la historia porque leerla es larguísima, y de ahí trataremos de llegar a una conclusión. El rey David se estaba paseando en su terraza de su palacio, y observó hacia una casa vecina donde se estaba bañando una muchacha hermosísima, y le encantó. Y preguntó quién era, y le dijeron que era Betsabé y que era esposa de Urías, uno de sus, digamos, capitanes de su ejército, y que en ese momento Urías estaba peleando en una guerra. Y entonces David se enamoró profundamente de Betsabé y la mandó traer a su palacio, y se acostó con ella y la embarazó. Betsabé le avisó que estaba embarazada. Entonces David le dijo a uno de sus generales que mandara traer a Urías, que lo trajera como descanso. Y lo que quería David es que Urías se acostara con Betsabé para que creyera que el hijo que iban a hacer era de él, ¿no? Pero Urías era un tipo raro, muy fiel a sus obligaciones militares. El caso es que nunca se acostó con Betsabé,
porque decía que no era justo que él anduviera ahí, pues disfrutando la vida mientras sus compañeros se agotaban peleando en la guerra. Así que ni modo, regresó a la guerra. Y entonces David le pidió al general de confianza que tenía que mandara a Urías a la primera línea, a la parte más peligrosa de la guerra, para que se expusiera y lo mataran. Así lo hizo el general y así sucedió. En la parte más peleada de la guerra mandaron a Urías y Urías luchó con valor y entusiasmo, pero falleció. Así que le avisaron a David que Urías había fallecido. Betsabé le guardó luto y luego David se la llevó a su palacio. Y ya la hizo su esposa, probablemente una de las preferidas o la preferida, y le dio un hijo. Pero, y aquí viene la parte interesante, el Señor se molestó por lo que había hecho David. David era un consentido del Señor, lo protegía de todas formas, lo hacía triunfar en todas partes, pero esto lo molestó mucho y le mandó a un sacerdote llamado Natán a que lo reprendiera. Y entonces Natán llegó con David y le contó una historia muy interesante y muy, ¿cómo les dijera?, muy representativa de lo que había hecho David. Y la historia dice así, esta sí la voy a leer. Está en 2 Samuel 12. En una ciudad había 2 hombres, le empezó a decir el sacerdote a David. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía de su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida para su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David, cuando escuchó esta historia, se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán era el sacerdote que se la estaba contando: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Y entonces Natán, el sacerdote, le dijo a David: tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si eso fuera poco, te habría añadido muchas más cosas. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Y lo sigue reprendiendo y le dice que como castigo va a morir el hijo que tuvo con Betsabé. La historia sigue muy interesante porque David entra en luto, en arrepentimiento. Y ya saben, ¿no? En la cultura judía les he dicho que el arrepentimiento se manifestaba vistiéndose con sayal, o sea, con sacos de manta y postrándose en el suelo y echándose ceniza en la cabeza, etc. Y así lo hizo David. El niño cayó enfermo, mortal, y él rogándole a Dios que lo perdonara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el niño murió, y los generales de David, que lo veían, le tuvieron que ir y decir que el niño había muerto. Se acercaron a él con mucho temor y él como que percibió que había algo. Y les dijo: ¿el niño ha muerto? Y ellos le dijeron: sí. Ah, ok, digo.
Y entonces se fue a bañar, se fue a poner guapo, se fue a poner presentable y volvió con Betsabé. Y los generales se sorprendieron. Y uno le preguntó, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Cuando el niño estaba sufriendo su enfermedad y muriendo, te postraste ante Dios arrepentido. Y ahora que ya murió, andas alegre y vas a disfrutar a Betsabé otra vez. Entonces él les dijo, cuando el niño estaba enfermo, yo confiaba en que el Señor comprendería mi pena y lo sanaría, lo salvaría. Pero ya murió y eso no tiene remedio. Así que yo debo recobrar la confianza del Señor y volver a mi vida normal. Y por ahí va la historia de David. Se continuó, tuvo más hijos, uno de ellos fue Salomón, que fue el que lo heredó, etcétera, etcétera. Probablemente algún día deba de contarles también la historia de Salomón. Pero ahorita lo importante es comentar esta historia. Y eso lo haré en la siguiente reflexión, porque aquí se me acabó el tiempo. Les dejo un abrazo. Yo soy Víctor Manuel Mendívil Escalante. Hola muchachas, muchachos. Esta es la segunda parte de la reflexión sobre David y Betsabé. Ya les conté la historia. Y aquí la reflexión viene sobre el tema de cómo es que Dios perdona una falta contra su voluntad tan grande como la que cometió David, ¿no? Cómo es que hay una relación entre Dios y David tan grande que es capaz de dejarle pasar un pecado extraordinario, ¿no? Se supone que esto sucedió por el arrepentimiento de David. O sea, el arrepentimiento de David fue serio, porque de alguna manera en la historia dice que Dios no mira a los hombres. Cuando iba a elegir a David, el sacerdote que eligió Dios para ir a escogerlo, estuvo viendo los hijos del papá de David, a los 10 hermanos que tenía, y en cada uno de ellos el sacerdote le decía, no es. Pero ¿cómo? Si se ven fuertes, esto, lo otro. Y entonces el sacerdote dijo, Dios no mira la apariencia física, Dios mira el corazón. Y eso es lo que debemos de entender. El arrepentimiento de David debe haber sido profundo, serio, porque Dios mira el corazón y se dio cuenta de que David se había arrepentido. Y por ese arrepentimiento Dios le dio el perdón. ¿Qué significa esto para nosotros? O sea, que podemos hacer algún pecado grave y luego arrepentirnos y recibir el perdón y esto, lo otro. Me parece que no. Me parece que no es por ahí, porque el riesgo de no arrepentirnos honradamente es muy alto. Y Dios mira el corazón. Y si nuestro arrepentimiento no es el correcto, no es el que debe ser, la justicia de Dios recaerá sobre nosotros. No, lo que debemos entender ahí es que Dios está de acuerdo en estar con nosotros cada vez que de corazón le pidamos cosas, cada vez que de corazón le pidamos que nos perdone nuestros errores, ¿no? Con la promesa de no incurrir de nuevo en ellos, cada vez que de corazón le pidamos su ayuda para ser mejores. Y así, pidiendo de corazón, Dios nos dará lo que pidamos. Y esta es la parte importante de la historia de David que les he contado. En realidad es una historia de escándalo, ¿no?
es una historia de abuso, pero nos muestra una faceta importante de la actitud de Dios frente al arrepentimiento. Y aquí nos queda claro que el arrepentimiento sincero tiene un valor grandísimo ante Dios. O sea, Dios lo reconoce como cambio interior fuerte que permite que se restablezca nuestra amistad con Él. Así que caminen por la vida confiando en lo que hacen y no hacen. Y cuando se equivoquen, pidan perdón de corazón, arrepiéntanse profundamente y organícense para no cometer lo mismo. Y pueden caminar con la seguridad de que Dios los escucha y está del lado de ustedes. Les dejo un abrazo grande, fuerte. Yo soy Víctor Manuel Mendívil Escalante.